Desde tiempos ancestrales, los hombres encontraron en la agricultura la solución para su subsistencia. A medida que se fue integrando al sistema capitalista como una actividad económica más, los productores comerciales favorecieron algunas variedades de cada especie. Las más productivas, fáciles de almacenar y transportar. Y esto afectó la biodiversidad. Según la FAO, entre 1900 y el 2000, se perdió el 75% de la diversidad de los cultivos del mundo. En el siglo XIX, los agricultores estadounidenses cultivaban 7.100 variedades de manzanas. Hoy en día, 6.800 de ellas ya no están disponibles, y solo 11 variedades representan el 90% de las manzanas vendidas en Estados Unidos. Solo 30 cultivos proporcionan el 95% de la energía que los seres humanos obtienen de los alimentos. Y solo 5 de ellos, arroz, trigo, maíz, mijo y sorgo, proporcionan el 60%. La ONU calcula que para el año 2050 la población mundial aumentará en unos 2.500 millones de habitantes, que para sobrevivir necesitarán un 70% más de alimentos que hoy en día. Que la humanidad dependa de unos pocos alimentos básicos aumenta los riesgos de cualquier problema que pueda surgir con las cosechas. Esto ya sucedió antes. A principios de los años 70, los productores de arroz de Asia se enfrentaron con una catástrofe. El saltamontes marrón arruinó casi todas las cosechas de la región. Los científicos buscaron una solución. Examinaron más de 6.000 muestras de arroz, hasta que en la India, miembros del Instituto Nacional de Investigación del Arroz encontraron una especie silvestre que era resistente a esta plaga. Después, los fitomejoradores la cruzaron con cepas de arroz domesticadas y transfirieron los genes resistentes a una nueva variedad. Hoy, en Asia, millones de agricultores cultivan arroz derivado de esos cruces. Los cultivos silvestres son fundamentales en la lucha contra el hambre, pero su supervivencia está amenazada por el crecimiento de la población mundial y el daño ambiental. Por eso, el desafío es encontrarlos y conservarlos antes de que sea demasiado tarde. La soja transgénica fue desarrollada en 1991, pero el uso de la variedad comercial se inició recién en 1996. Argentina, junto con Estados Unidos y Canadá, fue uno de los primeros países del mundo en autorizar su introducción. Y a partir de entonces, su producción aumentó considerablemente. Monsanto decidió no patentar el gen RR en la Argentina, por lo que quedó en el dominio público. Así, Argentina fue la puerta de entrada que Monsanto eligió para la diseminación de sus productos en todo el Cono Sur. Actualmente, el principal producto de exportación argentina al mercado europeo son la soja y sus derivados. Esos productos contienen restos de genes que le dan resistencia al glifosato. Y aunque el gen RR no fue patentado por Monsanto en la Argentina, sí lo hizo en Europa y Estados Unidos. En un determinado momento, Monsanto decidió exigir a los agricultores argentinos el pago de un canon para poder comercializar la soja. La Argentina rechazó esta pretensión. Monsanto batalló legalmente y consiguió detener en puertos europeos a barcos con harina de soja argentina, argumentando que contenían el gen RR y que esa importación infringía sus patentes europeas. El Estado argentino sostiene que no comete una infracción a estas patentes, quien importa harina de soja, porque las patentes solo protegen la propiedad de las semillas que sirven para producir plantas genéticamente transformadas, pero la harina, obviamente, no puede emplearse para un nuevo cultivo. Esta batalla legal, que aún continúa, se da en territorio europeo y no donde se cultivó y procesó la soja. Este es un caso de lo que se denomina litigio estratégico, en el que Monsanto busca imponer una solución a su medida, fuera de lo que el derecho argentino y el derecho internacional estipulan. El pasto miel es originario de Sudamérica.
Su nombre se debe a que este pasto es atacado por un hongo que produce una sustancia azucarada similar a la miel y dificulta la cosecha de la semilla. En 1900 los ingleses lo llevaron a sus colonias y en Australia se difundió naturalmente. Es un pasto muy utilizado por su resistencia a las inundaciones y porque produce un forraje de muy buena calidad. Investigadores argentinos y uruguayos trabajaron junto con la Universidad de Victoria, Australia, y lograron desarrollar un proceso para reproducir una variedad de pasto miel resistente a este hongo. Una vez que lo consiguieron, se enteraron de que ya existía una patente. Investigadores de la Universidad de Melbourne, Australia, habían trabajado con otro pasto, el raygrass, y sostenían que esa metodología que ellos habían patentado para otro pasto también era válida para el pasto miel, a pesar de que nunca habían trabajado con él. El laboratorio de la Universidad de Victoria inició acciones legales contra la Universidad de Melbourne. Finalmente, le concedieron al Estado de Victoria un permiso especial de libre uso de esta metodología, pero la patente no le fue revocada a la Universidad de Melbourne. La existencia de esta patente se presenta como un freno al desarrollo más que como una protección de algo creativo, porque a futuro es posible que un nuevo desarrollo del pasto miel deba enfrentarse a conflictos legales con esa misma patente. La stevia o hierba dulce es una planta sudamericana originaria de Paraguay de uso milenario por parte de las comunidades guaraníes. Es 300 veces más dulce que el azúcar, sin ninguna caloría y sin ninguna contraindicación. A principios de los años 70, 2 expediciones científicas japonesas fueron a Paraguay y extrajeron 500.000 plantas salvajes de stevia para llevárselas a su país. Después de los japoneses, llegaron las multinacionales como Cargill y Coca-Cola. En 1985, las autoridades sanitarias de Estados Unidos vincularon a la stevia con posibles trastornos a la salud y prohibieron su comercialización. En 2007, Coca-Cola y Cargill patentaron un producto derivado de la stevia, la Reviana, y con la Reviana crearon la Truvia. Coca-Cola tiene los derechos exclusivos para comercializarla en sus bebidas y Cargill para sus productos alimenticios. En 2008 el uso de la stevia fue autorizado en Estados Unidos y en 2011 en la Unión Europea. Así, el negocio se expandió. Pero en ninguno de estos lugares se permite la comercialización de la stevia en su estado natural, sin modificar genéticamente. Es decir, que está permitida su comercialización en latas de refrescos y alimentos, pero está prohibida la venta de sus hojas. Este es un caso de lo que se llama biopiratería, la apropiación y explotación de los recursos biológicos y genéticos de un país y de los conocimientos ancestrales para elaborar productos que son comercializados y exportados con fines económicos por parte de las grandes empresas.